Tras padecer una calamidad provocada por militares ocupantes rusos, un hombre pacífico opta por abandonar su modo de vida y enlistarse en las Fuerzas Armadas con el propósito de cobrar represalias. Esta es la narración de Mykola Borovenko, un ambientalista que habita en una vivienda autosuficiente, edificada con residuos y que funciona gracias a paneles solares, junto a su esposa Nastia, quien representa el gran amor de su existencia. Todos los días, recorre un extenso trayecto en su bicicleta para dirigirse a la escuela, donde se desempeña como docente de matemáticas y física. Una de esas mañanas, lo vemos llegar y quedar impactado al observar las noticias en el único televisor al que puede acceder, ya que su hogar está libre de tecnología moderna. Así descubre que Rusia ahora posee el dominio absoluto de Crimea, por lo que la situación política con esa nación se torna cada vez más conflictiva. Durante una de sus clases de física, conocemos a su alumno Iván, quien acostumbra a fastidiar a los demás generando disturbios en medio de la explicación. Mykola procura aprovechar esos instantes para captar la atención del resto, aunque no lo consigue. Al finalizar, vemos que el muchacho se le acerca para comentarle que él es un hombre muy raro en comparación con el resto del mundo, debido a su forma de vida, y aquello lo deja sin respuesta. Más tarde, un reportero se dirige a su vivienda para realizarle una entrevista, ya que le resulta llamativo que una pareja viva en esas condiciones en pleno presente, y durante la conversación nos enteramos de que Nastia está embarazada. Su propósito es tener y criar a su hijo en esa misma casa, enseñándole que es posible existir sin perjudicar al planeta. Esa misma noche, la pareja disfruta de su tiempo libre de la mejor manera. Los vemos deleitarse con la música y vivir cada instante como si fuese el último. La situación del país se agrava durante la siguiente madrugada, cuando un grupo de militares rusos se disfrazan de ucranianos y cruzan la frontera de manera ilegal. Al amanecer, nuestro protagonista sale de su hogar como de costumbre y en el trayecto se topa con un par de soldados cerca de su casa, aunque no les presta demasiada atención, mientras que Nastia continúa con sus labores cotidianas. Cuando el profesor arriba a la escuela, descubre que está completamente vacía, y gracias al único televisor que posee, se entera de la invasión rusa en la región donde habita, llamada Donbass. Por esta razón regresa a toda prisa a su casa y al llegar encuentra que un par de militares rusos están agrediendo violentamente a su esposa. De inmediato intenta defenderla, pero cuando descubren que él es ucraniano, también lo atacan. Con las pocas fuerzas que le quedan, Mykola les advierte que Nastia está embarazada, con la esperanza de que dejen de hacerle daño, pero ellos no muestran compasión, pues sospechan que la joven es una espía rusa debido a sus rasgos físicos. En ese instante, los agentes deciden incendiar su vivienda y se marchan dejándolos a ambos desamparados y mal heridos. Sin embargo, en el último momento, Nasty se incorpora con la intención de atacarlos con una piedra. Y justo antes de hacerlo, uno de ellos le dispara. De inmediato, Mykola intenta socorrerla, pero ya es demasiado tarde, porque el amor de su existencia y el hijo que esperaba han fallecido. Horas después, 2 militares ucranianos lo encuentran, y al observar lo ocurrido, optan por ayudarlo a sepultar el cuerpo de Nasty. Mientras tanto, Mykola retorna a los escombros de su hogar, y lo único que consigue rescatar es el crucifijo que su esposa había tallado para él. Sin ninguna otra alternativa, nuestro protagonista parte junto a sus compatriotas, y al llegar al campamento militar, el jefe comienza a desconfiar de él, pues sospecha que podría ser un espía. Al oír esto, Mykola desciende del vehículo para tomar un arma y expresarle que su propósito es expulsar a los rusos de su tierra. De esta forma, logra iniciar su adiestramiento bélico, que no resulta tan sencillo como imaginaba. Lo más difícil es que, por ser un pacifista innato, carece de conocimiento sobre armamento, y eso se le vuelve aún más complejo. Aún así, le confiesa a su superior durante una práctica que ya no quiere ser pacifista y que desea ser apodado Cuervo, aunque el militar de mayor rango le recuerda que ese título debe merecérselo. Con el transcurso de los días, nuestro compatriota progresa en los entrenamientos, aunque el manejo de las armas todavía le resulta un reto. Por esta razón, decide ejercitarse en su tiempo libre, hasta que un día, el comandante reúne a todos para anunciar que hay pocos tiradores de precisión en el frente, por lo que requieren algunos voluntarios. Entre los pocos que se presentan está Mykola, quien es rechazado de inmediato por su lentitud en el manejo del armamento. Aún así, nuestro protagonista solicita hacer una demostración, desmontando un AK en 20 segundos, sorprendiendo a todos. El comandante acepta,
y enseguida Mykola se venda los ojos, logrando desarmar y volver a armar el fusil en apenas 18 segundos. De esta manera, se gana el aplauso de sus compañeros y el acceso a la escuela de francotiradores. En su primera lección, recibe información esencial sobre cómo permanecer oculto al disparar y las técnicas ideales para no ser detectado. Después, acude junto a sus colegas en busca de las armas asignadas, y allí recibe una sorpresa. Mykola obtiene un SKS, que es un fusil semiautomático, a diferencia de los demás que reciben un SVD mucho más potente. De inmediato pide un reemplazo, pero el oficial encargado se lo niega. La siguiente enseñanza es mantenerse invisible bajo cualquier situación, por lo que el instructor comienza a disparar a los costados de cada aspirante para ponerlos a prueba. La mayoría de ellos empieza a inquietarse, por lo que obtienen bajas calificaciones, pero nuestro protagonista consigue superar este examen. La siguiente tarea consiste en apuntar al blanco y disparar sin utilizar la mira del fusil, y todos reciben puntos adicionales, excepto Mykola, ya que con la escasa exactitud de su arma, se le vuelve mucho más difícil. Lo positivo es que después logra destacar al calcular con facilidad las distancias de los contrincantes y el alcance de sus tiros. Con esto asombra a su instructor y consigue progresar sobresaliendo también en la clase de disparos. Durante todo este adiestramiento, no olvida su única inspiración para hacerlo, y por eso porta el crucifijo de su esposa a todas partes. De esta manera logra graduarse como un francotirador de élite, a diferencia del resto de sus compañeros que solo alcanzaron rangos menores. Así conforman un escuadrón de combate para la primera misión, que consiste en despejar una zona específica con el objetivo de que los rusos no se adueñen del control. Al arribar al terreno, logran localizar a sus adversarios y esperan órdenes de sus superiores para atacar. De repente aparece un vehículo conducido por dos civiles que se topan con los rusos y estos empiezan a maltratarlos al descubrir que ambos son ucranianos. Por tal motivo, el comandante da la orden y el equipo de nuestro protagonista logra atacar, eliminando a todos los rusos al mismo tiempo, incluyendo a uno de ellos que intenta tomar a la civil como rehén para escapar con vida. En ese instante, los soldados ucranianos retiran la bandera rusa para colocar la suya en señal de triunfo y retornan a la base. Esa noche, Mykola descubre que sus camaradas de curso están en una misión, y al día siguiente se entera de que uno de ellos fue abatido por un francotirador enemigo, por lo que refuerza su convicción de seguir combatiendo para vengarse de los rusos. Al siguiente amanecer, emprenden una nueva misión, que consiste en colocar una carga explosiva camuflada en un árbol y el detonador se oculta detrás de una hoja. Horas después, nuestro protagonista observa la llegada de un grupo de 5 soldados rusos y se sorprende al ver que uno de ellos es su aprendiz Iván. Cuando estos hombres avanzan unos metros, caen en la emboscada y mueren al instante gracias a la detonación. Después, Mykola comienza a entristecerse por Iván y su teniente le recuerda que él estaba del lado incorrecto. Más tarde se dirigen a las trincheras para descansar bajo la lluvia. Al entrar, Mykola siente intriga por una fotografía que el teniente guarda de su familia y el hombre le confiesa que sus hijas no saben que él pertenece al ejército, ya que su esposa prefiere engañarlas diciéndoles que está en un viaje de negocios para que puedan dormir tranquilas. Posteriormente, el oficial le interroga por el crucifijo de madera y nuestro héroe únicamente le contesta que es la única memoria de su familia, sin ofrecer mayores explicaciones sobre lo acontecido. Al amanecer, la cuadrilla de Mykola se alista para ocupar sus nuevas posiciones, mientras que al otro lado observamos que varios militares rusos se encuentran preparados para atravesar la frontera de forma clandestina y proseguir con la ofensiva. Más tarde, nuestro protagonista permanece entre la maleza junto al comandante, vigilando la localización de un vehículo perteneciente a los rusos. A su lado, hay 2 uniformados que empiezan a detallar con sus miras, dándose cuenta de que uno de ellos es el homicida de su esposa. Tras unos instantes, notamos que Mykola empieza a ponerse inquieto y sin revelar lo que ocurre pide autorización para abrir fuego. El inconveniente es que el teniente lo niega y sin acatar la orden, alista su fusil. De improviso resuelve disparar provocando que su superior se enfurezca y así presenciamos cómo el asesino de su esposa muere lentamente, mientras el otro soldado ruso se oculta tras un árbol. De alguna forma, el adversario consigue evadir los tiros para cubrirse detrás del automóvil e inmediatamente informa a su escuadrón sobre lo sucedido, logrando que un francotirador ruso tome la delantera y dispare en dirección al comandante. En ese instante, a Mykola no le queda otra alternativa que intentar rescatar a su superior, por lo que carga el cuerpo del teniente sobre su espalda y comienza a arrastrarse por el campo, con la esperanza de que ambos logren sobrevivir, aunque los bombardeos de la artillería rusa se intensifican cada vez más. Con suerte alcanzan a regresar a la base, pero ahí descubrimos que el teniente ha fallecido.
Esto lo deja devastado, pues se siente responsable por lo acontecido, y entonces otro de sus mandos se le aproxima para tratar de motivarlo a continuar. Le aseguran que dispondrá de la información necesaria acerca del francotirador ruso para que pueda encargarse personalmente, pero también debe retirarse durante un tiempo. Entonces se despide del cadáver de su superior, recordando que le brindó la posibilidad de aprender y desarrollarse en su corta trayectoria castrense. Desde ese momento, Mykola opta por refugiarse en un lugar abandonado para proseguir la misión en solitario, y de manera sorprendente, consigue eliminar a varios rivales, aunque también recibe una leve lesión en el brazo, que por fortuna no resulta grave. Después de aquello, retorna para asearse y descansar, y justo ahí recibe la llamada de uno de sus mandos, ya que han localizado al francotirador ruso, por lo que deben reunirse lo antes posible. Con rapidez alista sus pertenencias y retorna a la base donde es recibido por sus antiguos camaradas. Todos acuden a una junta en la que les informan sobre la clase de armamento al que se enfrentarán, así como de las zonas en las que se desplazan los militares rusos, ya que los han estado vigilando durante varios días. Algunos sugieren detonar el sitio en el que se hallan, pero nuestro héroe comprende que cerca de allí existe un almacén de cloro, lo que podría ocasionar una catástrofe ambiental, y por ello deciden descartar esa alternativa. Entonces trazan un plan para limpiar el área, de modo que Mykola vaya directamente tras el francotirador ruso, mientras el resto se ocupa de los demás combatientes. El escuadrón de ucranianos inicia la operación, mientras nuestro protagonista se arrastra con cautela para no ser detectado, hasta que oye a dos hombres conversar en ruso y no titubea en eliminarlos, sobre todo al descubrir que uno de ellos fue quien lo atacó al inicio de la cinta. Los ucranianos consiguen localizar a sus blancos, y gracias al empleo de silenciadores logran abatir a numerosos soldados al mismo tiempo sin hacer estrépito. Mykola se aproxima cada vez más a su objetivo, y al poco rato el francotirador ruso comienza a sospechar que algo extraño ocurre, por lo que decide ir a inspeccionar. De esa manera descubre que uno de sus aliados en el exterior ha sido derribado, y solicita refuerzos de inmediato. Luego retorna a su posición original donde encuentra el crucifijo de madera de nuestro protagonista, y antes de poder reaccionar es atacado con un cuchillo que termina con su vida en el instante. Por si fuera poco, Mykola arroja una granada hacia la ubicación del otro francotirador, y cuando arriban los refuerzos rusos, decide abrir fuego de manera sorpresiva. Ellos tratan de resistir, pero los demás combatientes ucranianos están preparados para aniquilar a todos en cuestión de segundos. Después de aquello, Mykola vuelve caminando para revisar el estado actual de su vivienda y visitar la sepultura de su esposa tras tanto tiempo. Finalmente ha conseguido vengar su deceso, pero la contienda no ha concluido, y por esa razón lo observamos continuar en el frente de guerra al llegar el invierno. Estando en una de estas nuevas misiones, lo escuchamos pronunciar una plegaria mientras dispara una vez más, acompañado del crucifijo y con la melancolía que todavía lo invade por todo lo que ha debido soportar. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.